Bueno, entonces la idea es cómo puedo calcular la variación con la temperatura que sufre el delta H de una reacción. Podemos pensar en una reacción general, una transformación que implica el reactivo A que da el producto B, ¿sí? Y que representa cambios de estado entre el estado 1 y el estado 2. Y nosotros queremos estudiar, queremos saber cuál es el cambio de entalpía de la transformación de A que da B a la temperatura T más delta T, sabiendo cuál es el cambio de entalpía que tiene ese proceso a la temperatura T. Entonces digamos que si esta curva de abajo representa la entalpía, fíjense, este gráfico es una curva de entalpía como función de la temperatura. Esta curva de abajo representa la entalpía de A, el reactivo, o la entalpía de los reactivos, ¿sí? Como función de la temperatura. Y esta curva de acá arriba representa la entalpía de los productos como función de la temperatura. No necesariamente tienen que estar siempre productos arriba de reactivos, va a depender de si la reacción es exotérmica o endotérmica, pero supongamos este caso. Entonces, lo que nos interesa es, dada la transformación, el delta H de la reacción a T1, o sea, a T1, el cambio en la entalpía por pasar de reactivos a productos, dado este cambio, ¿cómo podemos calcular el cambio que ocurre en la reacción, la transformación de reactivos a productos, pero ahora a otra temperatura? En principio una temperatura más alta, ¿sí? Entonces, fíjense que este cambio lo podemos relacionar, si pensamos esto como un ciclo, como que el proceso de ir de los reactivos a los productos a la temperatura alta es como ir desde este punto a este 1, hacer la transformación y luego calentar los productos desde esta temperatura T hasta delta T. Entonces vamos a poder relacionar el cambio de entalpía a la temperatura mayor con el cambio de entalpía a la temperatura menor si conocemos los cambios de entalpía asociados a estos procesos, ir del punto B a 1 y del punto A 2. Ahora pensemos qué es ir del punto B a 1. Son los reactivos que están a una temperatura y tengo que transformarlos a los mismos reactivos a otra temperatura. El cambio de entalpía asociado a eso va a estar relacionado con la capacidad calorífica, acá abajo, la capacidad calorífica de los reactivos por el cambio de temperatura. En este caso escrito para la transformación de 1 a B. El cambio para los productos va a ser directamente, si lo pensamos como el cambio de A a 2, va a ser la capacidad calorífica de los productos, B, integrado entre la temperatura inicial y la temperatura final. O sea que la diferencia, si yo pudiera escribir un ciclo en esto, la diferencia entre este delta H a la temperatura alta y este delta H a la temperatura T, esto que está acá, lo puedo escribir, si uso la misma integral, como la diferencia entre las capacidades caloríficas de productos y reactivos diferencial de T, ¿sí? Y esta relación que tengo acá adentro la puedo generalizar escribiendo esto como el delta Cp, capacidad calorífica de los productos menos capacidad calorífica de los reactivos. Entonces siempre puedo calcular el delta H a una temperatura a la que no lo conozco, teniendo el delta H a una temperatura conocida, haciendo la integral entre esas dos temperaturas del delta Cp diferencial de T, donde delta Cp va a ser el cambio en el delta H de la reacción con la temperatura. Y lo puedo escribir para una dada reacción como capacidad de los productos menos capacidad de los reactivos multiplicado por los coeficientes estequiométricos. Entonces supongamos que tengo que integrar esa relación. Bueno, pueden presentarse varios casos. En principio podría darse que el delta Cp de la reacción sea cero. Una capacidad calorífica no es cero, pero el cambio en la capacidad calorífica por la reacción podría ser cero. Esto quiere decir que el delta H de la reacción no depende de la temperatura. En un segundo caso podríamos suponer que este delta Cp no es cero, pero es independiente de la temperatura. En ese caso, la integración de esta relación, ¿sí? Despejo de acá diferencial de H, la integral del diferencial de H es delta Cp diferencial de T, y como es constante lo puedo sacar, me queda una función lineal de la temperatura, o sea que el delta H es una función lineal de la temperatura. Y un caso diferente podría ser en que el delta Cp sea distinto de cero y además sea una función compleja de la temperatura. Por ejemplo, esta relación que tenemos acá. Dependiendo de cómo es la capacidad de cada una de las especies, cómo varía esa capacidad con la temperatura. En ese caso, la integración consiste directamente en integrar este polinomio o esta relación, esta expresión algebraica, y nos va a quedar una dependencia más compleja del delta H con la temperatura. Pero siempre voy a poder tener alguna dependencia. En este caso, delta H, como está integrado de manera indefinida, esta es la constante de integración y representaría
el delta H de la reacción a 0 Kelvin. ¿Sí? Pero es la constante de integración que surge de integrar esto de manera indefinida. Entonces podríamos aplicar esta ecuación a un caso particular. Supónganse que tenemos la entalpía de formación del agua gaseosa a 298, que como dice acá, vale este número que tienen acá. Y queremos estimar el valor a 100 grados a partir de los datos de las capacidades caloríficas a presión constante. ¿Sí? Fíjense que sería justamente un ejemplo como el que tenemos para aplicar la ecuación de Kirchhoff. Nos dan como dato la capacidad calorífica de todas las especies involucradas en la reacción. Tenemos el delta H de formación, el delta H de la reacción a una temperatura y queremos calcular el delta H a la otra. Lo primero que podemos calcular es el cambio en las capacidades caloríficas para la reacción. Es la formación del agua gaseosa. O sea que el producto es agua gaseosa. Voy a hacer la capacidad calorífica del agua gaseosa menos un medio de la capacidad calorífica del oxígeno menos la capacidad calorífica del hidrógeno gaseoso. Estos dos son los reactivos de la reacción. Entonces voy a tener el delta Cp, cambio en la capacidad calorífica. Si no tengo algún dato adicional, como la dependencia de la capacidad con la temperatura, lo que voy a asumir es que es constante, cada una de estas capacidades son constantes con la temperatura, y entonces el delta Cp es una constante. Al delta Cp a la nueva temperatura lo puedo calcular como el que ya tengo, a 298, más el delta Cp por delta T. En este caso el cambio de temperatura va a ser 100 menos 25. Y podemos obtener de esa manera el cambio, el delta H de formación del agua gaseosa a la nueva temperatura.